Hermanos, gracias y paz, el Señor les bendiga. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 13. ¿Se acuerdan la primera vez que entramos a este capítulo? Les dije que había visto 3 porciones. Eso es lo que se llama perícopas, 3 perícopas, o sea, secciones lógicas. Y hoy vamos a la tercera sección. Vamos a titularla así: las parábolas de la higuera y del viajero. O sea, ahí vamos a ver 2 parábolas en una, pero que pues están conectadas con todo lo que el Señor estaba hablando en este capítulo. Vamos a leer del 28 al 37, estaré usando la Reina Valera 95. Dice: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. En el cielo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo, y al portero mandó que velara. Velen, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a ustedes les digo, a todos lo digo: velen. Amén. Oremos. Señor Jesús, continuamos con ese sermón que diste aquel día martes. Te rogamos que nos ilumines, que nos des claridad de entendimiento. Disipa de nuestras mentes toda idea preconcebida o errónea, y que podamos tener un mismo pensar a la luz de tu palabra. Concédenos velar, Señor, y vigilar, porque estás próximo a llegar. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento, como al ver la higuera o los árboles, y a ser vigilantes como el portero en esta parábola. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta predicación viene siendo la 78, ¿cierto? 78. Llevamos una cuenta de predicaciones. Unos 6 años han pasado ya desde que estamos estudiando Marcos. Bueno, vamos a titularlo así: las parábolas de la higuera y del viajero. Los textos paralelos se encuentran en Mateo 24, 32 al 44, y Lucas 21, 29 al 36. Si ustedes comparan los 3, lo cual se los recomiendo siempre, se van a dar cuenta que Marcos es más sucinto, o sea, más resumido, más al grano. Recordemos que el Señor en este capítulo está dando el discurso escatológico, es decir, Él está respondiendo a una pregunta relacionada con el futuro, con el fin de los tiempos. Los apóstoles tienen el imaginario que el templo es algo inamovible, y que si el templo va a ser destruido es porque el fin del mundo va a llegar. Entonces ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu regreso? O de tu venida a reinar. Entonces el Señor ha respondido, hermanos, hemos estudiado ya todos esos versículos, y en la primera sección vimos que el Señor habla de sucesos necesarios, o sea, cosas que van a tener que ocurrir, pero esas no son la señal. Vimos terremotos, guerras, y la principal de todas era la persecución.
falsos profetas, falsos cristos, ¿cierto? Luego de eso el Señor dice, pero cuando ustedes vean a Jerusalén sitiada, huyan. Es decir, el Señor estaba pensando en la Jerusalén de sus días y da instrucciones a la iglesia de Jerusalén para que cuando llegue ese tiempo, la iglesia, en vez de quedarse en Jerusalén, más bien huyan, lo cual se llevó a cabo de acuerdo a registros históricos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el discurso sigue. Estas son las mismas palabras del Señor, pero Él va a emplear dos parábolas. La primera usa la figura de la higuera y la segunda el cuadro de un viajero. Así que vamos a distribuir la enseñanza así en dos puntos. Primer punto, la parábola de la higuera y los árboles. Vamos a ponerla así: la parábola de la higuera y los árboles. Y el segundo punto, vamos a titularlo la parábola del amo que sale de viaje. ¿Sí? El primer punto va del 28 al 33. Y a través de estas figuras, el Señor Jesús culmina su enseñanza en el Monte de los Olivos. Comencemos, primer punto: la parábola de la higuera y los árboles. Dense cuenta, hermanos, en este momento, recuerden que es una conversación privada entre Jesús y los apóstoles. Así que el Señor no va a hablar en este momento parábolas para que ellos no entiendan. Por el contrario, como es una conversación con sus apóstoles, el uso de parábolas que Él hace acá es claro, es algo diferente a parábolas anteriores. Porque la parábola aquí, en ese contexto, está funcionando como una ilustración. Como si el Señor dijera, por ejemplo, tal cosa. ¿Sí? Esa es la función de la parábola en este contexto. Quiere ilustrar lo que acaba de enseñar. Por eso les propone la primera parábola, que es con las higueras. La tierra de Israel era una tierra donde se cultivaba bastante las higueras. Era típico ver higueras. Hay regiones en Colombia donde usted puede ver caña de azúcar, puede ver sembrados de piña, sembrados de papa, depende de la región, ¿cierto? Pues Israel, como la tierra es más homogénea, la mayoría de cultivos eran de higuera. Así que el Señor está empleando una figura que era conocida por cualquiera. Y pues ellos no son la excepción. Es una comparación con la planta, la higuera. Si recordamos en textos pasados, cuando el Señor habla de higuera, lo hacía haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la higuera era símbolo ¿de qué? De Israel. Siempre. La higuera era símbolo de Jerusalén, de Judá, del pueblo de Dios. Eso lo hemos estado viendo de hecho hace poco, cuando Cristo maldijo la higuera, ¿cierto? Pero en esta ocasión Él no está pensando en Israel. Y uno puede decir, bueno, pero eso no está como raro, que a veces diga que sí Israel y otras veces no, eso está como muy conveniente. Miremos Lucas 21-29. Eso es lo importante de tener en cuenta los textos paralelos. Si este texto paralelo no dijera esto que vamos a leer, aceptaríamos porque no habría más fuente. Pero Lucas añade un detalle importante. Lucas 21-29. Dice, también les dijo una parábola. ¿Qué? Miren la higuera y ¿qué? Todos los árboles. Y todos los árboles. Algo que Marcos no tiene. Es decir, no está pensando exclusivamente en la higuera como si lo había hecho antes. En las cosas anteriores, cuando se habla de higuera, se habla solo de la higuera y por lo tanto es Israel. Pero esta parábola no tiene la idea de comparar a Israel. Aquí la idea es comparar la parábola, la higuera, con los sucesos que están próximos a suceder.
Por eso dice la higuera y todos los árboles. Por eso pusimos así, la parábola de la higuera y los árboles. ¿Bien? Así que ese versículo anula cualquier pretensión de decir que esta higuera que está hablando acá es Israel. Porque ustedes no saben, o no se imaginan, o quizás sí saben algunos, los problemas han conllevado a creer que la higuera que está hablando acá es Israel. Entonces, él no está pensando, no está hablando de la higuera exclusivamente como si estuviera pensando en Israel. Por eso dice, y todos los árboles. Bueno, la idea de esa comparación era que los apóstoles podían percatarse que el día de su segunda venida estaba cada vez más cerca. Miremos el versículo 29 de Marcos 13:29. Bueno, el 28 había dicho, de la higuera aprendan, ¿cierto? Versículo 29, así también ustedes cuando vean estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿De qué él estaba hablando? Es lo que está diciendo eso. Así como ustedes pueden darse cuenta, en el versículo 28, que tiene ramas tiernas, brotan hojas, en la higuera y en todos los árboles, se deduce que estamos llegando al verano. Del mismo modo, cuando ustedes se den cuenta que está ocurriendo falsos cristos, falsos profetas, persecución, hambrunas, guerras, Jerusalén fue sitiada, pues ustedes van a darse cuenta que está a la puerta el día del regreso. ¿Ven? Esa es la idea, hermanos. Es lo que él está haciendo, una comparación en ambos sucesos. ¿Sí? Mateo dice, sepan que él está cerca. Y Lucas dice, está cerca el reino de Dios. Porque Marcos no nos dice está cerca, no dice qué. Pero Mateo dice que es Cristo. Mateo 24:33. Entonces, cuando ellos vieran los sucesos que estaban ocurriendo, en vez de desanimarse, iba a servirles para decir, ya casi llega el Señor. Y ustedes no se imaginan, ni yo, cuán esperanzador es pensar en la segunda venida cuando uno está siendo perseguido. Imagínense en ese tiempo, perseguidos a muerte por la fe, pero la convicción de que Él va a volver era un consuelo. Les daba valor para afrontar las circunstancias difíciles. La segunda venida es algo, hermanos, que nos oxigena. Cuando nos sintamos desanimados, démonos la tarea de recordar que Cristo vuelve pronto. Seremos libres de la corrupción de nuestra naturaleza, seremos libres de cualquier tipo de circunstancia que tanto estorbo nos hace en esta vida. Entonces, así como uno puede deducir, bueno, acá en Colombia no hay estaciones, pero en algunos países sí las hay. Y en los países donde hay estaciones, cuando va a llegar el verano, se empieza a notar. Los paisajes cambian, ¿cierto? Empieza a haber como un cambio en el clima, un cambio en la apariencia de las ramas, de las hojas de las plantas, de las higueras. Las higueras empiezan ya como a florecer, a salir hojas. Entonces ellos podían interpretar que su regreso estaba a las puertas. Una expresión, ¿no?, que significa que a punto de suceder. Versículo 30. De cierto les digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Hay una escuela de interpretación muy amplia aquí en Latinoamérica, porque tristemente el carismatismo trajo consigo el dispensacionalismo. ¿Qué son esas cosas que menciono? Hay una tendencia a ver a Israel como si fuera el reloj profético de Dios. Entonces, miren lo que hace. Aquí dice, no pasará esta generación.
esta generación. Y en el versículo 28 y 29 ellos dicen, la higuera es Israel. Entonces, si Israel volvió en 1948 a ser un país soberano, no va a pasar esa generación sin que Cristo haya regresado. Son los cálculos que hacen, y eso explica por qué hay tantos que hacen cálculos. Porque dicen que la higuera es Israel y que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. De acuerdo a algún capítulo en Salmos, el Salmo 90 dice que la generación, dice que uno puede llegar hasta 80 años. Entonces algunos dicen, bueno, 1948 más 80 da tanto. O sea que, y empiezan a hacer cálculos así. ¿Ven lo erróneo que es ese tipo de interpretaciones? No es el propósito del texto decir que Israel es esta higuera. Podríamos decir que esta es la única vez en la Biblia donde la higuera no es de Israel. Porque el mismo Cristo dijo que eran otros árboles y los está usando como un ejemplo del verano. Es más, podríamos decir, la clave aquí es el verano, más que la higuera misma. Bueno, entonces lo que el Señor está diciendo es, los sucesos que Él acabó de decir, ¿qué fue lo que acabó Jesús de enseñar? La caída del templo y que Jerusalén iba a ser invadida, que iba a ser profanado el templo y que Jerusalén iba a ser destruida, ¿cierto? Eso lo vimos. ¿Qué dice Jesús? No pasará esta generación hasta que eso acontezca. Así fue, hermanos. Hay que ser muy ciegos para no darse cuenta. Si Cristo profetiza esto en el año 30 y los judíos creen que una generación tiene 40 años, ¿cuánto es 40 más 30? ¿En qué año cayó Israel? Cristo profetizó la caída de Jerusalén al pie de la letra. Él está diciendo, ustedes me preguntan, ¿cuándo va a caer el templo? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? No pasará esta generación hasta que eso acontezca. Así fue. Jerusalén cayó, fue desechada como nación independiente. Se destruyó el templo y el sistema judío, ya no más. Se cumplió. No pasó esa generación hasta que aconteciera. Y así fue. ¿Qué significa? Que ese versículo ya se cumplió. Textual. Bueno, es más, mire el versículo 30 dice, de cierto os digo, esa declaración de Cristo es solemne. Cada vez que Cristo dice, de cierto os digo, es una declaración firme. Es palabras, bueno, siempre son infalibles, pero es una forma de decir, esto que les digo es importante. O sea, Él está diciendo, todo lo que ustedes han escuchado va a ocurrir en estos 40 años. De cierto se los digo. O sea, Él está diciéndoles a ellos lo que está ocurriendo, lo que iba a ocurrir hasta la caída de Jerusalén. No admite objeción alguna. Y es más, es reforzada con el siguiente versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hubiera bastado con el desierto, os digo. Pero es que esto es tan tremendo que Cristo le pone doble énfasis. Y habla como Dios. Mis palabras no pasarán. Significa que este mundo se va a acabar un día. Es pasajero, efímero, pero su palabra permanece, porque Él es Dios eterno, Dios inmutable. Cristo aquí está hablando como Dios. Este versículo prueba la deidad del Hijo. Cristo es Dios. Esta declaración es autoritativa. Mis palabras no pasarán. Es algo que Dios mismo dijo en el libro del profeta Isaías. Isaías 48. Y en Isaías 48 Yahvé es el que está diciendo eso. Y Cristo está hablando como si fuera Yahvé. Porque es que Cristo es Yahvé, Cristo es Jehová. Mis palabras no pasarán. Es como si estuviera diciendo, tan cierto como esta creación tendrá su final, por lo menos tal como la conocemos hoy, porque no significa que vaya a borrarse todo,
y de la nada vuelva a empezar de cero. No. El cristianismo histórico no enseña eso. Enseña que Dios va a renovar la creación. Va a renovarla. Lo que quiere decir es que así como la conocemos hoy, no va a ser más así. Va a recuperar su antigua gloria antes de la caída y de hecho mejor. Y entonces, tan cierto como esta creación va a tener su final, así como la conocemos, no iba a pasar esa generación de judíos sin que Israel no fuera destruida. Y así fue, tal cual. Perfecto, preciso. Cuando un judío quiere insistir que Jesús no es el Mesías, estas palabras es el jaque mate para ellos. Literal. La profecía de Cristo se cumple y se destruye su sistema por rechazar a su Mesías. Sigamos adelante. Verso 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Dense cuenta, hermanos. Aquí es como si estuviera cambiando de tema. Porque dice, pero de aquel día, ¿sí? ¿Qué acaba de decir? No va a pasar esta generación, en pocas palabras, sin que caiga el templo y Jerusalén. Pero de aquel día, ¿cuál día? De su segunda venida, va a decir, nadie sabe. Cristo está enseñándole a los apóstoles vez tras vez que es diferente el templo de ellos con la segunda venida. Ellos creían que era la vez. Ese templo se iba a destruir en el fin del mundo. Cristo está diciendo no. Ese templo va a ser destruido y después ocurrirá lo demás. O sea, con relación al día de la segunda venida de Cristo, ¿qué dice? Nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe cuándo va a ocurrir. Él sí sabía cuándo iba a ocurrir la caída de Jerusalén, la destrucción de Israel. Lo acaba de decir, faltó que dijera el mes. Bueno, teníamos que mirar en qué mes dijo esto y en qué mes cayó para ver si los cálculos dan, ¿no? Seguramente va a dar al pie, porque se cumplió perfectamente. Pero con relación a la segunda venida, no hay detalles, no hay calendarios. Ninguna criatura ha recibido la revelación sobre la fecha del fin del siglo. Ni siquiera Jesús, y no porque Él es esa criatura, Él es Dios. Pero es que ni siquiera Jesús en su naturaleza humana. Acordémonos de la doble naturaleza de Cristo. Él es Dios verdaderamente y también hombre verdaderamente. Pues en su humanidad Él desconocía la fecha. Bueno, no es la primera vez que Él hace esto. Miremos 10:40. 10:40 dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea, ya Cristo había hablado en esos términos, de que hay cosas que el Padre se ha reservado y que el Hijo no tiene esa autorización. Eso es lo que se conoce como la teonomía o la economía de la Trinidad. Que hay cosas que le corresponden al Padre que no hace el Hijo, y que hay cosas que el Hijo hace que no hace el Padre. Por ejemplo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Hijo, en este momento, en su naturaleza humana, se le ha limitado el conocimiento de la fecha. Al Hijo, en su identidad, se le niega el dar a las personas que se sienten a la derecha o a la izquierda. Eso es del Padre solamente. Pero eso no desacredita su deidad. Es solamente la teonomía de Dios. Entonces no se desacredita la deidad del Hijo. Anote esos versículos, Juan 8:26 y Juan 15:15.
pasajes Jesús dice, yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara. Quiere decir que el Padre no le dijo que dijera la fecha. El Padre no le da autorización. ¿Sí? Entonces, este versículo, en vez de desacreditar a Cristo como Dios, porque ese versículo lo utilizan los testigos sin Jehová para decir que Cristo no es Dios. Aquí realmente es que Cristo como ser humano no tuvo ese conocimiento, porque esa es la doctrina de la humillación del Hijo. Miremos Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Leámoslo del 6. Dice, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces, podríamos decir que Cristo se despojó voluntariamente de su omnisciencia cuando tomó la forma de siervo en su naturaleza humana. Es decir, como Dios, Él sabe, pero como hombre, no sabe. Voy a citar a MacDonald, abro comillas. Como siervo perfecto, no le fue dado al Señor Jesús conocer el tiempo de su venida. Como Dios, naturalmente lo conoce. Cierro comillas. ¿Sí? Entonces la naturaleza humana de Cristo fue sujeta a limitaciones, y eso incluye la omnisciencia. Como Dios Él sabe, pero como hombre, ni aún el Hijo sabe. ¿Claro? Cristo es Dios sapientísimo, pero decidió no darle capacidades sobrehumanas a su humanidad, porque Él era hombre en todo sentido, ¿sí? Excepto en el pecado. Durante su ministerio terrenal, por lo menos durante ese tiempo, Él fue humano con limitaciones. Anoten sus versículos, Lucas 2:52 y Hechos 1:7. Por eso es que vemos que Cristo fue adolescente, fue niño y tuvo que aprender. Se le enseñó a leer, se le enseñó la palabra, igual, en su naturaleza humana. Y el Padre se reservó este tipo de detalles. Bueno, hermanos, a propósito, démonos cuenta que este versículo es muy claro, ¿no? Nadie puede saber la fecha. Es clarísimo. Pero vemos que aún así hay individuos que son falsos maestros, falsos profetas descarados, que dan fechas, dan meses, dan años. Y siempre lo he sabido. Es más, hay religiones grandísimas que fueron fundadas bajo elucubraciones, o sea, bajo cálculos. La secta adventista y la secta de los testigos sin Jehová fue fundada bajo ese tipo de cálculos. Hacer maromas con fechas, eso es doctrina de ellos. Y sorprende mucho que son tan cínicos que se declaran ser los verdaderos cuando son fundados desde el comienzo como falsas doctrinas. Nadie tiene derecho a colocar fechas. Y tantos seguidores que hay de esas sectas. Entonces, versículo 33, volvamos a Marcos. Marcos 13:33. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Ya que ellos no tienen la fecha exacta de cuándo Cristo va a volver, los discípulos tienen que velar y orar. Es una orden. Es decir, vamos a permanecer espiritualmente despiertos y en oración, porque Cristo puede llegar en cualquier momento. Ninguno puede dejar para después crecer en piedad o en conocimiento, bajo el pretexto de que no, todavía no es el tiempo.
No, eso yo busco a Dios después, cuando esté más mayor. Él no ha llegado todavía, yo después aparto el tiempo. Nadie tiene derecho a hacer eso. Más bien el hecho de que no sepamos cuándo es el tiempo señalado es un incentivo para mantener una constante consagración. Esa es la idea. Y por eso va a usar la siguiente parábola. Punto 2. La parábola del amo que sale de viaje. Anote sus versículos Romanos 13:11 y Hebreos 10:25, que a propósito ahí dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. O sea, una de las formas de velar es congregarse constantemente. Hebreos 10:25 asocia la segunda venida con el deber de congregarse. Bastante interesante. Bueno, punto 2, versículos del 34 al 37. Dice: es como el hombre que, o sea, aquí está colocándonos otra parábola. Yéndose lejos, dejó su casa. Hermanos, la verdad de que la segunda venida es completamente inminente es comparada con un hombre que era el señor de la casa, que se fue lejos. Miren qué providencia que hoy vimos el tema de la servidumbre, ¿no? Aquí está hablando en términos de esa servidumbre, el amo y sus siervos. ¿Sí? El amo es el que se va a un viaje largo y deja a los siervos encargados con algunas actividades y algunas tareas. Delegó funciones, pero hay alguien particular en esas funciones. En el 34 dice que al portero le mandó velar. O sea, ¿qué significa velar? Permanecer alerta. ¿Sí? Estar alerta. Quiere decir, aquí es una parábola fácil. El Señor que se fue, ¿quién es? El Señor Jesús. El Señor Jesús asciende a los cielos y dice que va a volver. Se fue lejos y pasa un tiempo, delega tareas, entrega funciones a la iglesia de Cristo, ministerios, oficios, dones espirituales. Pero a todos nos trata como porteros. Todos somos el portero de esa parábola. El portero vela, versículo 35. Los discípulos velan como el portero porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Bueno, no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, así que deben estar alerta. Versículo 36, porque imagínense que llegara y los haya cogido desprevenidos. Imagínense que llegue el amo y los encuentre jugando, borrachos, dice otro pasaje, o maltratadores, abusivos, despilfarrando sus bienes, o dormidos. Leamos el texto paralelo. Leamos Mateo 24, 42. Dice: velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero saben esto, que si el padre de familia supiera a qué hora, bueno, aquí Mateo usa otra parábola, ¿no? La parábola del ladrón. A qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. Leamos el 37. Dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, mira el 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo vaya haciendo así. ¿Sí? Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y crujir de dientes. O sea, Mateo es más... Sí, Marcos es sucinto, él va al grano, nos cuenta como el resumen, pero Mateo es más amplio, por eso si usted desea leer los paralelos sería muy interesante. Miren cómo se complementan. Lucas nos aclaró que era la higuera y los árboles, y Mateo nos está aclarando la parábola del viajero. Volvamos al texto de Marcos. Entonces, cuando el Señor volviera, los siervos no iban a estar dormidos porque estaban velando y alerta. No se trata de mirar al cielo y que no tenían derecho nunca a descansar. La idea es estar alertas. Hay otra parábola muy parecida, que es la parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Que tienen unas velitas, unas lámparas, sí, y se les olvidó echarle aceite a unas, y unas sí tenían preparadas las cosas. Como el Señor se demoró tanto, ellas empezaron como a cabecear y se quedaron dormidas, y ya cuando llegó el Señor, pues ellas se timbraron, pero ya estaban preparadas, ¿sí? O sea, la palabra no está diciendo que esté prohibido dormir o que hay que vender todas las cosas porque Cristo va a venir. La parábola está diciendo es que debemos estar preparados en espíritu para cuando Cristo regrese nos halle santos. Bueno, no nos halle dormidos. Leamos Colosenses 4:2. Bueno, ahora, ¿qué es vigilar? Esa frase es utilizada por el pentecostalismo para decir que hay una vigilia. Las vigilias son como una especie de cultos de madrugada, largos, donde generalmente más que predicar lo que hacen es danzar y cantar, ¿no? Por horas. Pero esa es la vigilia que Cristo está hablando. Cristo no está hablando de vigilia como una especie de reunión nocturna, sino que está hablando de velar, de estar alerta, de un verbo. Es un verbo. Bueno, miremos Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo velamos los cristianos? En oración, con una vida de gratitud, una vida de santidad. Eso es velar. Por lo tanto, la práctica de las vigilias pentecostales no es bíblica. Si alguien quiere hacer una especie de culto nocturno, pues será una especie de reunión, pero no es bíblica. Hay muchas prácticas que se tienen como normales en la práctica del evangelicalismo moderno. Presentar niños, vigilias, ministerio de danzas. Hay muchas iglesias que toman por sentado que esas cosas son bíblicas y usan versículos fuera de contexto, como esto que estamos viendo, para darle su sustento. Pero no, el pasaje no está hablando de eso. Son prácticas que no son bíblicas. Aunque se han vuelto una tradición, no son bíblicas. Bueno, entonces, hermanos, versículo 37. ¿Con quiénes está conversando el Señor? Con los apóstoles. ¿Saben? Una manera de saber que estas parábolas no son exclusivamente para los apóstoles es lo que dice el 37. El Señor hace extensivas las palabras que está hablando en la parábola de la higuera y la parábola del viajero a todos los cristianos. Por eso dice: lo que les digo a ustedes, se los digo a todos.
velen. Velen. Ellos velaron, ahora nosotros estamos velando. No llega a nuestra generación, toca seguir velando. No vamos a caer como el siervo insensato. Ay, no, eso se demora mucho, eso no va a llegar en esta generación. Eso, vivamos como sea. Velemos. Ellos velaron, nosotros velaremos. No llega nuestro tiempo, nuestros hijos velarán. Pero estamos llamados a velar. Dice la pechita, estar alertas. Bueno, entonces hermanos, aplicaciones para terminar. Leamos Lucas 12:40. Lucas 12:40. Dice, ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piense, el Hijo del Hombre vendrá. No es un llamado a no pensar en la segunda venida. O sea, si yo no pienso, entonces ahí sí llega. Es un llamado a estar alertas siempre, listos, que si llega el Señor hoy, podré correr a sus brazos en esa nube. O no voy a ser descubierto así como que llegó el Señor y me encontré en indignidad. ¿Con qué cara me acerco? Puedo ser salvo como por fuego, dirían Corintios. Pero ese día es el día del gozo inefable, el máximo gozo. Estemos listos para que ese día todos salgamos corriendo a la vez. El que llegue primero lo abraza primero. Entonces, la afirmación del Señor de que no va a pasar a esa generación para que todo esto acontezca, divide definitivamente la caída del templo y de Jerusalén con la segunda venida. Son dos cosas diferentes. Algunos, con tal de que encaje en su sistema, lo que hacen es decir, es que como Jerusalén fue reconstruida, entonces eso vuelve a aplicar. Vuelven a caer en el mismo error de los discípulos. Ellos pensaban que su templo estaba asociado con el fin del mundo. Hoy día hay muchos cristianos que asocian un tercer templo con la segunda venida. Esos son mentalidades judaizantes, francamente hablando. Cristo dice, no pasará esta generación. O sea, es como si hubiera dicho 40 años y este templo no estará más. Así fue. Se cumplió. Pero cuando habló de su segunda venida, dijo que el Padre no le había revelado el día ni la hora. Cualquiera que se atreva a dar fecha queda descalificado de una vez como un falso maestro y un falso profeta, de una vez. Bueno, nunca un cristiano bíblico en la historia de la iglesia ni en la Biblia ha dado fechas. Solamente las sectas, los falsos maestros son los que han dado fechas y van a seguir dándolas, porque Cristo dijo que los sucesos necesarios era que hubiera falsos profetas. Entonces van a haber más fechas, que las sigan dando. Esos son como ramitas y brotes que nos hacen ver que están las puertas. Bueno, si los apóstoles se habían preguntado para satisfacer su curiosidad, el Señor les instruyó más bien a preocuparse por aprovechar el tiempo. Él no les está diciendo, en este tiempo vuelvo. No, Él está diciendo aproveche el tiempo. ¿Qué está haciendo con el tiempo libre, hermano y hermana? ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo para la gloria de Él? ¿Cómo? La invitación o la orden es a velar, es decir, aproveche el tiempo. Cristo no nos dio fecha, es para que aprovechemos el tiempo, ya que Él regresará en el momento menos esperado. Debemos vivir bajo convicciones firmes en medio de los sucesos que traiga la providencia, en medio de esta era, mientras Él vuelve otra vez. Lo que sí sabemos es que Él nos advirtió que iban a haber guerras, rumores de guerra. El año pasado era la guerra de Ucrania, ahora es el rumor con la guerra con Taiwán, y así, siempre. Pero esos son sucesos necesarios, no es que ya,
No, son sucesos necesarios. Son brotes, hojitas. Pero no sabemos cuál hojita es la última. Son sucesos necesarios. Él va a volver otra vez. Tan cierto como que los cielos y la tierra pasarán. Amén. Oremos. Señor Jesús, aguardamos su regreso, Señor. Te pedimos que nos halles vigilantes ese día, Señor. Sea que estemos vivos, o sea que no, que permanezcamos alerta. Mientras nos das vida, mientras vivimos acá en medio de esta era, así pasemos en medio de las guerras, rumores de guerra, hambrunas, persecuciones, falsos profetas, falsos maestros, tú nos preservarás conforme a tus promesas. Guarda nuestros corazones de pretender descubrir fechas o cosas místicas y ocultas que tú nos revelaste. Guárdanos de todo espíritu de engaño, como dice tu palabra, y podamos siempre aferrarnos a estas advertencias que nos diste tan claras, Señor. Permítenos dar con sabiduría y compasión y paciencia esas verdades a aquellos que están confundidos, a aquellos que fueron engañados por falsas doctrinas, sectas y falsos maestros. Porque los que son tuyos, Señor, no podrán ser engañados, ni permanecerán por mucho en ese error. Ayúdanos, Señor, en nuestro anhelo que ese día todos estemos presentes y todos juntos corramos hacia tus brazos con felicidad perfecta. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este miércoles les invito cordialmente. Si no pueden asistir personalmente, conéctense a las 8 de la noche, acompáñennos, apoyen los servicios de la iglesia local. Este miércoles vamos a estar estudiando el Salmo 37 completo. Y en 8 días, si Dios quiere y vivimos, vamos a continuar con Éxodo 21, otras legislaciones que hay abajito. Y luego vamos a ver una predica de los atributos de Dios. Vamos a ver la inmutabilidad de Dios. Y vamos a tener discipulado el próximo domingo. Bueno, entonces, no siendo más, gracias y paz. El Señor le bendiga a todos.